Hay personas que parecen hechas para destruir todo lo que tocan, incluso a sí mismas. Y la historia de Mike Tyson se siente exactamente así. Porque cuando la mayoría piensa en él, piensa en knockouts, tatuajes, peleas y escándalos. Pero detrás de todo eso hay una historia mucho más extraña, más violenta y más triste de lo que normalmente se cuenta. Mike Tyson no nació dentro del éxito, nació en Brooklyn, Nueva York, en una zona marcada por violencia, pobreza y delincuencia. Desde niño, crecer significaba aprender a sobrevivir. No había estabilidad, no había estructura y mucho menos una infancia tranquila. Durante años fue un niño inseguro, tímido y constantemente molestado por otros. De hecho, antes de convertirse en uno de los hombres más temidos del planeta, Tyson era conocido por ser callado y vulnerable, y eso cambia completamente la imagen que la mayoría tiene de él. Pero todo empezó a cambiar cuando comenzó a pelear en las calles. Las peleas dejaron de ser solo defensa y se convirtieron en una forma de liberar el enojo. Poco a poco esa agresividad empezó a crecer hasta convertirse en parte de su identidad. Desde muy joven tuvo problemas con la ley. Entraba y salía de situaciones complicadas, robos menores, peleas y conflictos constantes. A una edad donde otros apenas estaban descubriendo qué querían hacer, Tyson ya conocía centros juveniles y fue justamente ahí donde ocurrió algo que terminó cambiando toda su vida. Dentro de uno de esos reformatorios conoció a una persona que vio algo diferente en él. No solo vio agresividad, vio potencial. Esa persona era Cus D'Amato, un entrenador de boxeo que entendió rápidamente que Tyson tenía algo fuera de lo normal. Cus no solo le enseñó a boxear, se convirtió en una especie de figura paterna, algo que Tyson nunca había tenido realmente. Le enseñó disciplina, control y una mentalidad basada en miedo y confianza al mismo tiempo, porque hay algo importante en la historia de Tyson. Él mismo ha dicho muchas veces que peleaban con miedo. No era un hombre sin miedo, era alguien que aprendió a usar ese miedo como combustible antes de entrar al ring. Con Cus D'Amato comenzó una transformación radical. Tyson dejó de ser solo un joven problemático y empezó a convertirse en una máquina de pelea, entrenamientos extremos, disciplina total y una obsesión constante por mejorar. Pero mientras más crecía como boxeador, más claro era que también existía una bomba emocional dentro de él. Tyson no solo peleaba con los rivales, peleaba contra todo lo que tenía acumulado desde niño. Su estilo era distinto, no parecía un boxeador tradicional, era rápido, agresivo y extremadamente explosivo. Muchos peleadores apenas podían reaccionar antes de terminar en el suelo, y eso generó algo extraño alrededor de él. La gente no solo quería verlo ganar, quería ver qué tan rápido podía destruir a alguien. Sus peleas comenzaron a convertirse en eventos donde el knockout parecía inevitable. Había una tensión constante antes de cada combate porque daba la impresión de que algo brutal estaba a punto de pasar. En muy poco tiempo se convirtió en campeón mundial de peso pesado, siendo uno de los más jóvenes en lograrlo, y ahí es donde la historia empieza a cambiar otra vez, porque Tyson pasó de la pobreza absoluta a tener millones de dólares, fama mundial y atención constante prácticamente de un día para otro, y ese cambio puede destruir a cualquiera que no esté preparado. A medida que su fama crecía, también crecían los excesos. Dinero, fiestas, autos, joyas y una vida completamente fuera de control comenzaron a rodearlo. Tyson ya no era solo un boxeador, era una celebridad global, pero mientras el mundo veía éxito intermitente, comenzaban a aparecer grietas. La muerte de Cus D'Amato fue uno de los golpes más importantes de su vida. Tyson perdió a la única figura que realmente parecía mantenerlo centrado, y después de eso muchas cosas empezaron a desordenarse. Sin Cus, Tyson quedó rodeado de personas interesadas en el dinero y la fama que generaba. Su círculo comenzó a cambiar y las decisiones fuera del ring empezaron a afectar directamente su carrera. Aún así seguía siendo aterrador dentro del cuadrilátero. Su imagen generaba miedo real.
Había peleadores que parecían derrotados incluso antes de comenzar la pelea, pero la presión, los excesos y el desgaste emocional comenzaron a acumularse. Tyson seguía ganando, pero ya no se veía igual mentalmente. Había algo más caótico en él, y entonces llegó una de las derrotas más impactantes en la historia del boxeo. Cuando perdió contra Buster Douglas, el mundo quedó en shock. Nadie esperaba que Tyson perdiera de esa forma. Parecía invencible hasta que dejó de serlo. Esa pelea cambió la percepción pública sobre él. Por primera vez la imagen de monstruo imparable comenzaba a romperse. Pero lo que vino después fue todavía más complicado. Tyson enfrentó problemas legales graves que terminaron llevándolo a prisión. Y ahí es donde su historia dejó de parecer la de un campeón para convertirse en algo mucho más oscuro y caótico. Pasó tiempo encarcelado en uno de los momentos donde todavía era una de las figuras más famosas del planeta. Mientras algunos lo defienden, otros sentían que todo era consecuencia de una vida fuera de control. Cuando salió de prisión, intentó reconstruir su carrera, pero ya no era lo mismo. Seguía teniendo poder, seguía generando miedo, pero emocionalmente parecía desgastado. Aún así había algo magnético en Tyson. Incluso cuando estaba destruyéndose públicamente, la gente seguía observándolo como si todos quisieran ver hasta dónde podía llegar el caos. Y eso quedó clarísimo en una de las escenas más famosas y extrañas de la historia del deporte. Durante la pelea contra Evander Holyfield, Tyson perdió completamente el control y terminó mordiéndole la oreja. Esa imagen recorrió el mundo entero y terminó de convertirlo en una figura impredecible. Ya no era solo un peleador peligroso, era alguien que parecía pelear constantemente contra sí mismo. Con el tiempo, Tyson habló más abiertamente sobre sus problemas emocionales, sus adicciones y el nivel de destrucción personal que estaba viviendo, porque detrás de toda esa agresividad había una persona profundamente rota. Perdió millones de dólares, enfrentó problemas financieros y pasó por etapas donde parecía que todo lo que había construido se estaba cayendo. Pero algo extraño ocurrió después. En lugar de desaparecer, Tyson comenzó a transformarse, ya no como boxeador, sino como figura pública. Empezó a mostrarse más reflexivo, más tranquilo y mucho más consciente de todo lo que había vivido. Y eso cambió la percepción de muchas personas, porque Mike Tyson dejó de verse únicamente como una máquina de destrucción y comenzó a verse como alguien que sobrevivió a sí mismo. Actualmente sigue siendo una de las figuras más reconocibles del deporte. Su historia sigue generando entrevistas, documentales y millones de vistas porque no se siente como una historia común. Se siente como la historia de alguien que tuvo demasiado poder, demasiada fama y demasiados problemas rápidos. Y tal vez por eso sigue siendo tan interesante, porque Mike Tyson no representa solo el éxito en el boxeo, representa lo que puede pasar cuando alguien crece en el caos, alcanza la cima del mundo y aún así nunca logra escapar completamente de sí mismo.